El robot, de articulaciones oblicuas, cuenta con un motor paso a paso y 2 motores de cero. Es capaz de desplazar objetos en un ángulo de 180, prácticamente sin salirse de un mismo plano. El robot está pensado para que sea modular, de tal forma que se podría colocar otro módulo con ángulo de 60 grados o 30 grados y así ampliaríamos el entorno de trabajos y sus funcionalidades. Este tipo de robot se usa en aviones VTOL. A continuación se muestran los componentes del robot. El robot consta de 3 módulos. 2 de los módulos son rotativos, mientras en el tercero se situaría la garra o herramienta necesaria, y un eje de traslación. Los 3 accionadores son los 2 motores de corriente continua y un motor paso a paso. Además, tiene una base de madera lo suficientemente grande para que soporte la estructura y movimiento del robot, dando la estabilidad necesaria a este. En ella se sitúa una seta de emergencia para accionarla en caso de ser necesario. Los módulos se componen de discos de madera con los correspondientes agujeros para atornillar y pasar los cables necesarios, corona circular de Lego, raíles de diseño 3D y bolitas de metal. Dentro de ellos se sitúan los fines de carrera para poder realizar homing de manera mecánica, al accionarse gracias a una pieza 3D que se sitúa en la corona circular. Exteriormente tenemos los motores sujetos a ellos mediante otra pieza 3D. Para la transmisión se utiliza una pieza 3D que se acopla al eje del motor. En dicha pieza se encuentra el engranaje de Lego, el cual engrana en la corona circular dispuesta en el módulo. En cuanto al movimiento de traslación, se utiliza un rail limitando el funcionamiento de una impresora 3D. Este tiene en su extremo acoplado el stepper. Para la transmisión, el eje del stepper se acopla a una polea conectada a la correa, situada en el rail, de forma que el giro de este se transforma en movimiento lineal. En el patín del eje de traslación se sitúan unas ruedas PON, conectadas a su vez a la base de los módulos rotativos, para permitir el movimiento del robot sobre el rail. Además, podremos encontrar en este mismo extremo el final de carrera correspondiente a este motor, el cual se acciona gracias a una de las ruedas. Sobre los captadores, cada motor de corriente continua tiene encoders que nos permiten conocer los pulsos. Además, en la base del robot se sitúa una pieza 3D lo suficientemente alta para poder colocar en su interior las placas de conexiones necesarias para su funcionamiento. Esta se ha levantado mediante separadores hexagonales para así poder subir los códigos de la placa, puesto que a veces se necesita pulsar un botón que se encuentra en esta. La placa de conexiones se compone de placa SP32, 2 drivers para los motores de corriente continua, un driver para el motor paso a paso, conectores para situar los terminales de los motores y su conexión con el driver, pines de la placa SP32, tierra y voltaje, y conectores para los finales de carrera. Se muestra a continuación un esquema del sistema de conexiones. Para obtener la cinemática directa se han empleado matrices de transformación homogénea, obtenidas mediante el método de Dynamit-Hartenberg, una para cada paso de un grado de libertad al siguiente. Los grados de libertad han sido denominados Q-tras para la traslación, Q1 para la primera rotación, perpendicular al suelo, y Q2 para la segunda rotación, que ocurre a 30 grados del suelo. Otros 2 parámetros importantes son las distancias HA y HF. Una vez contamos con las 3 matrices, las multiplicamos en ese orden y obtenemos la que relaciona tanto la orientación como la posición del extremo del robot, el tornillo central del último módulo, con respecto al origen. Debido al gran tamaño de dicha matriz, se muestran solo sus componentes 1,4, 2,4 y 3,4, correspondientes a las coordenadas x y z, respectivamente, del extremo. Una vez obtenido un modelo directo, se llega al inverso con la siguiente estrategia. Al darse cuenta de que z solo depende de q2, es posible despejarlo. Algo similar ocurre con q1, ya que x solo depende de q1 y de q2, y como q2 ya ha sido despejado, tras realizar cambios de variable y usando identidades trigonométricas, se puede llegar a una expresión explícita. Finalmente, teniendo tanto q1 como q2, es inmediato despejar q-tras de la ecuación restante, llegando así al modelo cinemático inverso. Se presentan 2 situaciones posibles de soluciones múltiples. La primera es inherente al robot. Se debe a su posibilidad de desplazarse. Si no existiese dicho movimiento, su área de trabajo sería una semiesfera. Su proyección vertical sería un círculo, y toda solución sería única. Al permitir el desplazamiento, su nueva área de trabajo es esa semiesfera, pero estirada a lo largo del eje de Q-tras. Visto desde arriba, sería medio círculo, un rectángulo y otro medio círculo. Aquí, para un punto genérico, encontramos 2, y solo 2, soluciones, que, geométricamente, pueden visualizarse como las circunferencias con centro en el eje Q-tras que cortan al punto objetivo. Esto ocurre para todos los puntos del área de trabajo del robot, salvo para los que se encuentran en la frontera de trabajo. Para ellos la solución es única. En el código no se trata esta dualidad de soluciones. La segunda posibilidad, como tiene que ver con una posición concreta del robot, en concreto un punto singular, la tratamos en la siguiente diapositiva. Cuando el robot adopta la posición de totalmente vertical, se encuentra en un punto singular. Sea cual sea el valor de Q1, grado de libertad del módulo 1, la posición del extremo no se modifica. Esto lleva a que existan infinitas soluciones de Q1 cuando se le pide que se mueva a dicha posición. En el código, este problema se resuelve impidiendo que llegue a esa posición exacta, marcándola como fuera del área de trabajo. Así, cualquier posición parecida
alcanza casi del todo esa verticalidad y no genera infinitas soluciones. Debido a que no se ha podido obtener una cinemática inversa totalmente funcional, no ha sido posible realizar trayectorias más allá de las que el usuario pueda generar manualmente usando el pendant. Sin embargo, el planteamiento teórico sería el siguiente. MATLAB realizaría la interpolación mediante 2 o 3 puntos de paso equidistantes de forma lineal. Utilizando la cinemática inversa, se obtendrían los puntos en coordenadas articulares. Luego, se calcularían las velocidades necesarias para que el movimiento fuera síncrono. Y finalmente, se enviaría una cadena al SP32 con los puntos articulares y las velocidades de cada eje. Nuestro robot cuenta con un motor paso a paso y 2 motores DC. Para mover el stepper no necesitamos recibir información sobre la posición de nuestro motor, sino que tras haber calculado la relación entre los pasos y las posiciones que puede alcanzar, se ha construido una función stepper que mueve el motor un determinado número de pasos para llegar a la posición deseada. Por tanto, se trata de un control en bucle abierto, pues no actualizamos los pasos que se debe mover en función de su posición en cada momento. Cabe destacar que se han utilizado funciones de la librería Axel Stepper para el control de las rampas de velocidad del motor. En cuanto a los 2 motores DC, se ha utilizado un control en bucle cerrado. Se recibe información de la posición de los motores con funciones de interrupción que se han creado para los encoders de cada motor. El control se ha hecho a través de un PID. El valor del PID de cada motor se actualiza en función de la información obtenida de los encoders, cada 10 milisegundos, y se pasa la velocidad obtenida de cada PID a los motores. Para ello se ha creado un vector de objetos PIDs. Cada elemento del vector es el PID de un motor, por tanto, en nuestro caso, el tamaño del vector es 2, pero esto podría aumentarse para más motores. A su vez, se tiene un vector de velocidades. Cada elemento del vector se corresponde a la velocidad de cada motor. Este sistema de vectores se ha utilizado en todo el código para tener la opción de añadir más motores muy fácilmente. Las ganancias de los PIDs se definen en el setup del programa. Se ajustaron experimentalmente con el serial plotter de Arduino. Primero ajustamos el control de posición, la CAPE, y luego añadimos la parte derivativa para hacer el sistema más rápido. Se fue jugando con ambas constantes hasta tener una respuesta que consideramos suficientemente rápida y precisa. Consideramos que no hacía falta añadir función integral. En cuanto a la interfaz de MATLAB, encontramos primeramente 2 botones, de conexión y desconexión, además de un LED que nos mostrará si lo estamos o no. Después pasamos al panel de cinemática directa, donde a la izquierda será el usuario quien se encarga de escribir las coordenadas articulares y a la derecha se nos mostrará a las coordenadas cartesianas a las que finalmente se debería de llegar. Además, cuenta con un edit field en el que si se produce algún error nos lo mostrará o si las coordenadas a las que se desea llegar no están disponibles, además de los correspondientes botones de envío y de home. Después encontramos el panel de cinemática inversa, donde será el usuario quien se encarga de escribir las coordenadas cartesianas que se desean y se nos mostrarán las coordenadas articulares a las que finalmente se debe llegar, además del mensaje de error y el botón de envío de datos. En un último panel encontramos los edit fields, donde iremos recibiendo información por parte de la placa en todo momento. En el segundo tab Pro encontramos la parte gráfica, donde se recibirá toda la información de una manera gráfica y donde los títulos y los ejes se actualizarán en el momento que se le dé al run. Por último encontramos la zona de la línea recta, donde se nos mostrará la X y la Y y la Z iniciado, donde está el robot, y será el usuario quien se encarga de escribir la X, la Y y la Z a la que se desea llegar, además del número de interpoladores y el botón de envío de datos. El robot es capaz de moverse a un punto dado en coordenadas articulares desde la interfaz de MATLAB, así como realizar la puesta a cero de sus ejes. También es capaz de desplazarse a un punto específico en coordenadas cartesianas, así como mostrar el error entre las posiciones articulares calculadas y las obtenidas, tanto de forma numérica como gráfica. Además, como se ha mencionado anteriormente, se ha programado un mando que permite controlar los 3 grados de libertad del robot de forma independiente. Una de las cosas que más nos ha gustado del robot es su diseño modular, tanto a nivel hardware como software. Esto nos permitiría añadir nuevos módulos de forma sencilla. Además, estamos muy contentos con la estética del robot. Los cables están recogidos y ordenados en la protoboard, y el diseño final encajó perfectamente a pesar de la cantidad de piezas diseñadas y tornillos e insertos empleados. Esta estética también se refleja en el código, con distintos archivos para cada funcionalidad del robot, un homing en 2 etapas y un control PID muy logrado. También hemos disfrutado mucho moviendo el robot con el mando, y el botón de emergencia ha sido crucial en más de una ocasión para evitar problemas. Pero lo más importante, lo que más nos ha gustado, el robot en sí, su movimiento, que es una mezcla entre orgánico e impredecible, que no deja de ser muy chulo.